¿Qué tal, gente? En este video voy a corregir dibujos, en este caso es el mío. Recuerden que abajo en la descripción voy a dejar el Instagram y el Discord para que me puedan enviar sus dibujos y yo los pueda corregir y ayudarlos. Así que nada, vamos a comenzar. Lo que noto en este diseño que yo estaba haciendo es que, bueno, primero hay que empezar por lo más importante, que es la silueta. Entonces lo que voy a hacer, voy a crear una máscara de recorte y lo voy a manchar todo con negro. Y como vemos acá en la silueta, hay cosas que no están muy claras. En mi caso quise hacer una criatura que sea un enemigo, tipo un jefe de un videojuego, y que sea como un depredador, ¿no? Entonces yo le hice esta cabeza de cocodrilo, pero el problema es que si lo bañamos todo en negro no se entiende esa cabeza, que no se entiende que eso es una cabeza de cocodrilo, porque está todo mezclado, como ven. No hay una diferenciación en lo que son los dientes, como lo vemos acá. Acá están los dientes, obviamente, pero si pasamos a negro, eso no se llega a ver. Entonces es más difícil que el espectador logre ver esos detalles. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es pasar a el dibujo y vamos a hacer un recorte rápido. Simplemente para tener claro qué cambios hay que hacer antes de hacerlo lindo, ¿no? Entonces vamos a hacer la boca así, bastante abierta, para poder separar esos dientes. Acá por el fondo no se puede comprender, entonces le hagamos negro. Así rápido el cambio, simplemente para tener la idea de qué es lo que necesitamos corregir y después lo hacemos más bonito. Acá también los dientes. Bueno, acá como es la mandíbula, siempre la mandíbula se ve la otra parte, ¿no? Entonces vamos a marcar eso. Marcamos un poquito los dientes y listo, más que nada para tener esa idea. Bueno, después tenemos esta carne que conecta la mandíbula con la parte del cráneo, con la parte superior del cráneo. Como se está abriendo la boca, lo tenemos que estirar. Entonces vamos a marcar con algún valor que se pueda ver, o simplemente lo dibujamos encima y después lo pintamos. Y vamos a poner otro valor para los dientes para que se diferencie de lo que está detrás. Ven cómo estoy haciendo manchitas, simplemente para tenerlo ya ahí
y no estar mucho tiempo dibujando cada elemento, ¿no? Simplemente con estas manchitas ya nos guiamos y después hacemos el dibujo. Hasta se entiende mucho mejor. Y lo importante es eso, es que se entienda, porque de nada nos sirve tener un dibujo muy lindo si después la gente que lo vea no lo va a entender. Bueno, ahí está. Ahí tenemos el primer cambio, que es la mandíbula. Ahora vamos al siguiente. Bueno, esto lo marco un poquito porque no queremos que se desvíe el ojo a esa parte blanca. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente. Estos tentáculos de acá. ¿Qué problema hay con esto? Bueno, el problema con estos tentáculos es que no tienen un propósito. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, como en mi caso, lo que quiero hacer es una criatura que funcione dentro de un videojuego, entonces habría que darle como un propósito, ¿no? Algo, o sea, que tenga alguna función y que no simplemente sea una decoración. Porque si no, es más trabajo para el modelador y para los programadores que tengan que animar a esta criatura, ¿no? Entonces, el cambio que hice, este ya lo había hecho, hice varios cambios y se los voy a mostrar. Y bueno, este fue el cambio que hice con respecto a los tentáculos. En el primer dibujo no van a atacar porque están apuntando hacia atrás. No podemos darle como muchas funciones a ese tipo de tentáculos. En cambio acá tenemos una referencia de cómo utilizan los tentáculos en esta criatura, ¿no? Y acá vemos que primero los tentáculos están apuntando hacia adelante. No solo eso, sino que tiene estos dientes, lo que lo hace más agresivo. Además, los tentáculos están protegiendo la cabeza de la criatura. Acá, como ven, está encerrando a la criatura. Y acá vemos como la animación del tentáculo, ¿no? Como que encierra al bicho este para protegerlo, ¿no? Y además, no es que solo lo protege y el bicho se queda ciego, no, porque tiene un ojo atrás. Entonces, ven como todas estas decisiones hacen que el diseño sea interesante y que no sea simplemente unos tentáculos flotantes, ¿no? Entonces la idea es aplicar algo similar, o sea, darle propósito a los dibujos, a los diseños que queremos crear, ¿no? Entonces, nada, en lugar de que simplemente sean unos tentáculos de adorno, cambié la pose para que los tentáculos sean, estén haciendo alguna acción. En este caso se están levantando de esta manera y en mi caso se me ocurrió hacer que, o sea, estos tentáculos se activen de esa manera cuando la criatura va a atacar al jugador. Entonces ahí ya le estamos dando un propósito y de esta manera no tenemos que explicar nada por escrito y que simplemente la persona cuando vea el dibujo lo entienda perfectamente. En este caso no usé todavía, o sea, no hice el cambio de la boca acá, así que tendría más sentido combinar esos dos elementos
para que se entienda muy bien que estos tentáculos se activan cuando la criatura va a atacar, y que cuando está en una fase más defensiva, entonces ahí mantienen los tentáculos así. Y nada, esto lo hice básicamente para no cambiar todo el diseño, ¿no? Porque sí, tampoco me convence tanto esta solución a nivel funcional. Pero como el objetivo es ese, el objetivo es corregir el dibujo y hacer lo mejor posible para que esto funcione y no tener que volver a comenzar todo un dibujo desde cero, ¿no? Entonces, nada, se me ocurrió esta solución. Así que, nada, seguimos. El siguiente punto a corregir es esta cola. ¿Qué problema hay con esta cola? Bueno, hay varios. Primero, acá tenemos estos huesos que sobresalen, que sí cumplen una función, están dándole una protección extra a la criatura. Pero ¿qué problema hay con eso? Es que estos huesos aparecen en una sola sección, y eso no le da congruencia al diseño, más bien se lo quita. Porque bueno, si bien tenemos el hueso acá, el cráneo del cocodrilo, aún así sigue siendo un elemento que está por muy pocas partes. Y acá tenemos como más huesos, pero estos también están mal, porque bueno, primero están los tentáculos arriba y sería incómodo para la propia criatura tener esos huesos ahí. Bueno, para darles un ejemplo más claro, es que acá tenía como acá tengo otra iteración del mismo diseño, en donde sí tiene esa repetición de los huesos en muchas más secciones. Las tiene todo acá en el lomo. Después también esto sería de hueso, todo esto, y después la cola, ¿no? Entonces ahí tenemos como 3 secciones. También tenemos las garras, pero acá no hay eso, no hay esa variación. También otro ejemplo, miren con esta criatura. En este caso hay muchas cosas que se repiten y que eso genera también congruencia en el diseño y no hace que se vea raro. Por ejemplo, tenemos acá estos símbolos de acá se repiten también acá en las manos, bueno, en cada tentáculo. Después tenemos algo similar, que no son los mismos símbolos, pero sigue teniendo sigue repitiendo esa temática. Luego, ¿qué otro elemento se repite? Bueno, podemos ver este brazalete. Bueno, se repite obviamente en ambos brazos, pero no solo eso, sino que también está acá como unos anillos. Entonces ven como no solamente hay repetición de un mismo elemento con el mismo tamaño, sino con diferentes tamaños. Después, ¿qué más? Tenemos estas cositas, no sé qué son, no sé qué serían, pero se repiten en varias secciones. Acá, en los brazos, en las piernas, en las rodillas, en los propios tentáculos acá. Ven cómo todo eso se repite y va generando esa congruencia en el diseño. Acá también, en la coraza esta. Entonces la idea es hacer eso mismo. ¿Qué solución se me ocurrió hacer a mí? Bueno, más que nada eliminarlos, porque no veía cómo podía hacer toda esa congruencia. Sentía que no iba a sobrecargar el diseño, entonces
¿qué decidí? Bueno, como es como usé esta cabeza de lagarto y quería seguir manteniendo esa idea, que sea también una criatura así como un cocodrilo, entonces me fui por lo simple, pero que funciona bastante bien. Hacer que hacer que casi todo el cuerpo tenga estas escamas de cocodrilo, tenga la cola como de cocodrilo, y vamos repitiendo este lenguaje de estas espinas por todo el diseño. También acá le fui agregando más y más para también que tenga ese lenguaje más puntiagudo, triangular, y que se comunique esa agresividad, ese peligro de la criatura. Y bueno, esto es como primera idea. También puede ir variando un poco, quizás exagerar un poco más y darle aún más púas, ¿no? Esto es como una primera corrección base para después ir puliendo y puliendo y puliendo, porque nunca tiene fin. Siempre podemos ir mejorando algo en nuestros dibujos. Y bueno, obviamente usar referencias luego cuando queramos pulir de cómo son las escamas, de cómo son las escamas de estos cocodrilos, ¿no? Con qué figuras lo podemos representar. Y bueno, estos pinchitos, no sé cómo decirle, pero sí, que son como espinas, no sé, que bueno, las podemos exagerar un poco porque el diseño es de fantasía y no tiene que ser algo súper realista, ¿no? Entonces nada, eso a tener en cuenta. Bueno, ¿qué otra corrección? La cola. Seguimos con la cola. Y el otro punto es que intenté hacer como una criatura que sea medio como un calamar, ¿no? Como un kraken. Que tiene estas ventosas acá. Prácticamente el cuerpo es un tentáculo gigante, ¿no? Pero, ¿qué problema hay con eso? Y es que no tiene una función que lo favorezca. Por ejemplo, o sea, quiero hacer que esta criatura sea bastante resistente, que sea como un tanque, o sea, un jefe también para el videojuego. Entonces, estos tentáculos lo desfavorecen porque la criatura va a estar pegada al piso y se va a estar pegando cada vez que se quiera mover, ¿no? Entonces eso nos dice que la criatura va a estar inmóvil. Y en mi caso no quiero que suceda eso, sino que se pueda mover y que pueda ser un reto mucho más complejo para el jugador. Entonces, nada, en lugar de hacer eso, busqué referencias de criaturas similares. A ver, por ejemplo, esta es una criatura así acuática. Y como vemos, tiene el mismo concepto, que no tiene piernas, pero tiene una cola gigante, ¿no? En este caso como de tiburón, de algún pez. Y nada, es medio como un tiburón o también como una serpiente. Entonces, nada, vamos a algo más sencillo para no complicarnos la vida y tratando de solucionar un problema que no sabemos si tiene solución. Entonces, como también quiero hacer, como mi objetivo es hacer varios diseños y no estar
mucho tiempo tratando de que este funcione. Entonces vamos a descartar esa idea de momento y vamos a utilizar otra que sí pueda funcionar, y en este caso es que sea la cola como una serpiente. O sea, no solo que tenga la forma del cocodrilo, sino que funcione como una serpiente. Entonces eso ya con eso directamente ya solucioné un gran problema del diseño. Y bueno, siguiendo con el tema de las ventosas, como ven, también acá le quité también las ventosas del abdomen. Y ya que nos estamos moviendo por esta parte del dibujo, vamos directamente a la siguiente corrección, que es el abdomen o el pecho. Bueno, son ambas partes. Que en primera instancia lo que quise hacer fue hacer como que la criatura tiene acá una abertura en el pecho y que tiene unos tentáculos que están protegiendo un ojo en su interior, en este caso acá. Pero ¿qué problema hay con esto? Que estoy cerrando esa protección y eso perjudica bastante la comunicación del dibujo, porque no estoy mostrando nada, lo estoy tapando todo. La idea es que cuando tenemos un elemento importante no lo vamos a tapar, lo tenemos que mostrar. Entonces ya en otro dibujo como este que les mostré de acá, hacemos la explicación de que esto se puede cerrar de esta manera, pero como queremos que se entienda todo lo mejor posible en este dibujo que es el principal, como en este caso, este es el dibujo principal y esto es lo que tiene que llamar la atención primero antes de que la persona empiece a ver todos estos extras, ¿no? Entonces nada, en lugar de dejarlo cerrado, lo abrí y vemos que ya se entiende mucho mejor qué es lo que ocurre ahí en el pecho, y vemos que está ese ojo protegido por los tentáculos, que son más pequeños. Estos tentáculos son más pequeños, entonces no van a competir directamente con estos que son mucho más grandes. En cambio, si hiciéramos todos los tentáculos del mismo tamaño que estos, ya empieza a llamar la atención y no sabemos, y estamos generando problemas al espectador porque ya no va a saber a dónde mirar primero, ¿no? Porque va a estar todo muy similar. Entonces nada, los hacemos pequeñitos. Luego, ¿qué otro problema en la misma sección? Y bueno, como vemos acá está esta carne, que el problema es que está muy separada de esta sección. De esta sección están muy separadas, no solo en forma, sino que en valores. Esta parte es un valor mucho más oscuro y esta es mucho más claro. Entonces, ¿cuál es la solución? En este caso, intentar que todo se integre en uno solo, porque el problema más grande es que se siente que esto está demasiado separado, como si hubiéramos agarrado esta sección y la hubiéramos pegado encima
del cuerpo de la criatura. Entonces, para que no se sienta así, lo que hice fue unificar el material y que todo esto sea, y hacer que todo esto sea como unas escamas, así como tienen los cocodrilos o las serpientes acá, que tienen también estas escamas por debajo, que son distintas a las de arriba porque no son tan duras y tienen un valor tonal mucho más claro. Esta de acá, ¿no? Vean cómo es la diferencia, ¿no? Entre esta primera criatura y esta otra. Vean cómo va haciendo el cambio, ¿no? Como en esta se nota mucho más, se ve mucho más interesante, y en esta, aparte de que no hay cosas que no están muy claras, se ve más aburrida, porque el único punto focal que tiene es la cabeza, y después de la cabeza es como que ¿a dónde vas? Digo, ¿qué más vas a mirar? Porque esto no se ve muy bien, esto tampoco, o sea, no tiene muchos elementos interesantes. Y bueno, la última corrección que hice fue en los valores. ¿Y a qué valores me estoy refiriendo? Bueno, a estos de acá, de la zona ventral de la criatura, donde se supone que es más vulnerable. Y donde la criatura tiene más protección en la zona dorsal, donde acá están las escamas como más duras, exactamente como funciona el cocodrilo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, primero miré referencias de otros diseños en los que me podía inspirar, y notaba eso, ¿no? Por ejemplo, en este que se parece bastante en el sentido de la temática, porque acá es como un pez, pero también tiene como estas escamas de cocodrilo, ¿no? Entonces, como vemos, hay una diferencia de valores. Acá tenemos toda esta sección más oscura, donde parece que la criatura está mucho más protegida, y acá toda esta zona mucho más clara, y como vemos no tiene escamas tan grandes como acá. Acá miren el tamaño de las escamas de esta zona, y acá miren el tamaño de esta zona en el cuello, acá, o sea, no igualan ese tamaño. Entonces eso ya nos da la idea de que no debe estar muy protegida en esta parte. Lo mismo en esta criatura. Vemos que utiliza valores más claros en estas partes, que son mucho más blandas, no están protegidas, a diferencia de acá, de toda la cabeza. Vean cómo usa ese valor tonal mucho más oscuro. También acá en la zona de la panza, el abdomen, las piernas, las manos. No está aportando a eso, sino que hace que el diseño se vea mucho más natural, y que no parezca que lo hizo una persona, ¿no? Que parece como una criatura que es parte de la naturaleza y no es artificial. Entonces nada, eso le aporta una buena coherencia al diseño. Entonces, como vemos, nada, le agregué este valor. Le agregué este valor a estas secciones, ¿no?
le hice mucho más claro. Acá también en la parte de los bíceps, un poco de los hombros, acá un poco de los flexores, también esta parte baja de la cola, y sin exagerar tampoco, porque también si lo hacemos todo con el mismo valor exacto, también vamos a generar el mismo problema de que no hay variación y que es todo muy similar. Entonces, haciendo esto, no solo estoy dándole esa variación, sino que en esta zona, que es la del punto focal, porque acá va a estar el ojo, es mucho más clara que estas zonas que no importan tanto, pero que aún así le queremos dar esa sensación de criatura de la naturaleza. Entonces vamos a dejarlo así. Hay que jugar con todas esas herramientas, los valores, los elementos, la repetición, los tamaños de los elementos. Y nada, esto lo logré también viendo referencias, porque no lo voy a sacar de la imaginación. Pero tampoco estoy copiando exactamente la referencia, sino que estoy utilizando las decisiones de diseño que el artista ya tomó y las estoy aplicando las que pueden funcionar para el mío también. Entonces nada, se trata de eso, de usar las referencias no para copiarlas tal cual, sino para que tengan coherencia con lo que queremos comunicar. Y bueno, lo que vamos a hacer para terminar es pasar este cambio de la boca a el diseño, a la segunda fase del diseño. Vean el cambiazo que pegó de esto que teníamos acá a esto, que gracias a esta corrección, a tomarnos el tiempo de observar, comparar con otras referencias, con el tipo de acabado al que nos queremos acercar, vean el cambiazo que pegó. Y lo más importante, vean acá la silueta de esta y la silueta de esta criatura. Vean que cómo se comunica mucho mejor todo. Acá no queda muy claro. Acá, bueno, se entiende que están los tentáculos acá, ¿no? Acá la cabeza no estaba muy clara. Después la panza, vean, no es desde la silueta parece una panza común, no hay ningún cambio. Bueno, acá tiene estos picos, pero que no se repiten en ninguna otra parte. Bueno, después las ventosas que casi ni se veían, tipo solo esta de acá, estas ya están como tapadas, estas también solo se ven por dentro. Y vean acá el cambiazo que hicimos. Acá se entiende muy bien que la criatura, los dientes de la criatura, que es una criatura agresiva. Después acá, bueno, se entiende muy bien lo de los tentáculos. Acá como más espinas que tiene por acá. Y que se repite. Pum, pum, más chiquito, así. Después acá. Después los tentáculos acá en la panza. Ya genera otro punto de interés. Y obvio, hay muchas cosas aún que se pueden seguir corrigiendo, pero eso también queda a decisión de cada uno, qué tanto quiere corregir, qué tanto quiere lograr. Y eso también se va logrando durante el proceso, ¿no? O sea, yo lo puedo ver así, puedo ver esta criatura acá
y gustarme cómo quedó el resultado, pero después, más adelante, unos días después, puedo verla y sigo viendo cosas que no me convencen, que podría hacerlas mejor, y esa es la idea. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo algo que no me convence mucho y es este pico de acá. Quizás hacerlo más pequeño para que no compita con esos tentáculos, ¿no? Y que el ojo vaya a los tentáculos y no esté compitiendo con eso. ¿Ven? Ahí hay mucho ruido, acá no tanto. Y así poco a poco vamos haciendo esos cambios. Y como ven, no hice algo súper detallado. Así que nada, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, recuerden, si querés que corrija estos dibujos, déjamelo acá abajo en los comentarios. Tenés en la descripción el link a mi Instagram y al servidor de Discord donde puedes enviar tus dibujos. Así que nada, nos vemos, gente, que estén muy bien y nada, mucha suerte en su arte. Chau chau.